está Hernán Lombardi, que ha llegado. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, hablábamos recién un poco de lo que había sucedido con Ezeiza en el caso del escándalo que fue lo de la empresa de hisopados, que hoy se han presentado a la justicia para hacer una denuncia penal a lo que antes había empezado como una auditoría interna de Aeropuertos Argentinos 2000. Pero claro, vos fíjate nada más para ordenar este fin de semana. Tenemos todo el desastre de la economía y el desastre de la salud. Te pregunto eso porque recién hablábamos, ¿sí? Pero me decías que te parecía lo más, pero te arranco, lo más fuerte arranquemos por eso, veo eso. Entonces, el fin de semana, Ezeiza. Vos decís, dos chicas, no las conozco, pero monotributistas de 15.000 pesos de categoría, les permiten que hagan el análisis de algo de lo más importante que está sucediendo en Argentina, que es el control de hisopados en Ezeiza, sabiendo que hay nuevas cepas en el mundo que pueden entrar, que facturan 5 millones de pesos por día. Y encima cuando vos preguntás, porque uno ha seguido la línea de la investigación que se hizo, y después cuando vas preguntando a los funcionarios, cuando decía migración, dice, no, yo no fui. Le preguntás al ORSNA, el ORSNA es el organismo que controla aeropuertos, no, yo no fui. La ministra de Salud dice, nosotros no tenemos nada que ver. Debemos haber sido nosotros tres. No, yo no puse el centro de testeo. Pero, a ver, y además para que la gente sepa, la ciudad tenía un lugar gratuito hasta hace un mes en la misma Ezeiza, que los que iban a la ciudad ahí los hisopaban. Los que iban a la provincia o a otras provincias no, porque era así, porque era no. Cuando sale el decreto se establece una obligación, ahora es obligatorio. Ahora esa obligación la opera una empresa que además, por lo que uno puede ver, daba los resultados en 5 minutos, cuando todo indica que el promedio de darte resultados es 15 por lo menos. Entonces todo suena a... te hace acordar de nuevo al Vacunagate, porque acá el drama que estamos viviendo no es solamente la cuestión económica, que estamos sin trabajo, la cuestión de la salud o la cuestión de las libertades. Es también que en el medio de esto hay vivos que hacen su propio negocio, que la inmoralidad genera más angustia todavía. Por eso lo de Ezeiza a mí me parece escandaloso. Entiendo que va a haber también sobre ese tema una denuncia penal y un pedido de investigación de Juntos por el Cambio. Perdón, sí. No. ¿Y cuál es la sospecha? ¿Quién montó eso? Yo lo único que digo es... Algunas pistas tenemos, pero... Sí, por supuesto. Hay informaciones informales, pero yo digo, cuando se sepa quiénes son los que están atrás de las dos señoras estas, va a haber mucho revuelo. Yo lo digo... Ser alguien no, a mí no me... El anterior gobierno y actual oficialismo. No me gusta afirmar cosas, digo, tiren de esa piola, cuando aparezca esa piola de quiénes son de verdad, quiénes son los que están atrás, que evidentemente para montar una empresa no son dos monotributistas de 15.000 pesos, pensemos en gente altamente vinculada al poder, directamente vinculada al poder. Porque además el cuestionamiento no es que se haya montado... a ver, el delito, tal vez la sociedad esté... en principio hay una irregularidad, ¿no? Porque hay dos monotributistas que aparecen como las directoras, ¿no? de la sociedad, de la empresa, digamos. Podría haber accionistas ocultos que pudieran haber armado esta sociedad que ya está mal, digamos, inscripta. La cuestión es la sospecha de que además los PCR que se hacían no eran... Y la sociedad se fundó en diciembre, ¿no? No, eso sí, como corresponde, hace 4 meses empezaron con la sociedad. Como redireccionado, pero digamos, podría haber gente con dinero atrás que armó mal la empresa justo cuando se tenía que armar una empresa para hacer PCRs en Ezeiza. Pero además la sospecha es que esos PCRs... Pero pensar en el riesgo sanitario, toda la gente está encerrando, los mozos se quedan sin trabajo, los gastronómicos se quedan sin trabajo. Cientos de miles, más de 1,5 millones de personas el año pasado sin trabajo. Y hay un riesgo sanitario, que es evidente que las nuevas cepas entran por avión, y ahí hicimos esta porquería. Y además la aplicación, si yo le doy a la empresa concesionaria, le doy la obligación de que tiene que controlar, alguien le dio esa obligación. Ahí tiene que aparecer el elemento jurídico por el cual dice el señor, usted ahí es donde habló Aeropuertos Argentina 2000 y dijo, empezamos una auditoría interna y separamos preventivamente a la empresa. Sí, pero una cosa es la empresa y otra cosa es los funcionarios del Estado que establecieron esa obligación. La empresa, la concesionaria del aeropuerto, no decide por sí misma que es obligatoria. No podría hacerlo bajo ningún punto de vista. ¿Usted dice que hubo presiones para que la contraten? Bueno, todo indica que estuvo fuertemente direccionado hacia un lugar
muy vinculado a la política y a altas autoridades. Pero yo digo, no quiero decir, esperemos, van a ver cuando aparezca esa piola. Que insisto, no solamente es un problema de un negociado, sino es un problema que tiene que ver directamente con la salud pública, en el elemento más, porque viste que el presidente dijo hace poco que el virus nació en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es una soncera. El virus obviamente está detectado. ¿Cuál fue el primer caso? ¿Que por dónde entró? Hace un año y medio. Por Ezeiza. Bueno, ahí fue el origen del... sabemos la el provincia de primer Buenos Aires. detectado, no sabemos, El primer detectado, no por sabemos supuesto. cómo fue. Pero es evidente que si lo, hubo lo otro antes, primero ¿no? que tenías que controlar. Es evidente. Es evidente. Pero fíjate, te sigo el fin de semana. Sí. La acción psicológica de Kicillof jorobando de la vida a cientos de miles de argentinos porque quiso. Porque no basado en ninguna norma, porque se puede circular, señores, se puede circular de 8 a 20. Se puede. ¿Me pueden explicar bajo qué paraguas legal hizo lo que hizo haciendo un operativo cerrojo? La de comunicación nuevo, informal fue como para demostrar que la gente se tenía que quedar en sus casas. pero la gente si la gente se tiene que quedar en las casas, que saca una norma que la gente... Eso es cierto. La verdad que eso es terrible. Y aparte, esa es la explicación, ¿no?, que dio la provincia de Buenos Aires. pedir documentación sin ninguna justificación, porque a ver, si me paran en mi auto particular o en un taxi o en un remis de día, circulando, fuera del horario de 20 a 6, no tengo que presentar el permiso. Nada. Si me paran por la calle, caminando de día, no tengo que mostrar el permiso. Ahora, si me subo a un tren, sí. Si me subo a un subte, sí. supuesto. Si me subo a un colectivo, sí. Independientemente del Pero horario además del día eso donde me genera, suba. perdóname, genera confusión acerca de la norma. Entonces la gente ya no sabe a qué atenerse. Entonces esto genera más angustia a la angustia. Y además es una cuestión de acción psicológica. Entiendo que hay legisladores, diputados nacionales nuestros que también han presentado una denuncia penal por los temas de abuso de autoridad y hasta privación legítima de la libertad. Hubo gente que estuvo encerrada 3 horas. Sí, o Y más. sí sigo. Pues estamos describiendo un fin de semana, por eso estamos escaldados. ¿Y por qué lo hicieron, piensa usted, si sabían que iban a pagar un costo político por hacerlo, esta foto? Bueno, es que lo que a mí me preocupa... ¿Descoordinación o qué? O no entiendo. No, los graves defectos de comunicación y de coordinación. De coordinación, la ministra de la Nación dijo que... Frederick dijo, ella no lo hubiera hecho así. Recordemos, No, de hecho, nosotros la recordemos sacamos que al aire Bernie, el viernes. el año pasado, se había ido a pelear justamente por Puente ahora La en Noria. sentido inverso, defendiendo la posición inversa, diciendo cómo le van a jorobar la vida a la gente, ahora se la jorobó él. Insisto, sin ningún marco normativo. Si a lo mejor desde el punto de vista epidemiológico alguien decidiera, yo no estaría de acuerdo, cerrar de 8 a 20, señor, muy bien, firme una norma, es así. Chau. E incluso en aquel entonces el retén a lo sumo era cuestionable dónde estaba puesto, pero había una normativa que habilitaba el control. Por supuesto. Pero te sigo. La misa de comunión también el fin de semana en sí. Temperley. Digo, no se puede. Una misa al aire libre. Una misa al aire, pero que la policía bonaerense intentó la escena, desactivar. pobre, la verdad. Hoy hablábamos justo en la mañana con el párroco y... Mi solidaridad, decía, mi yo lo solidaridad volvería con a el hacer. párroco, mi solidaridad con los policías que les hacen hacer ese papel, pobre gente. El trabajo del policía tiene que ser también valorado. Pero vos fíjate a qué se debe, porque no se profundiza. Yo estoy escuchando a todos. A ver. ¿Por qué pasó eso? Porque el DNU está mal hecho. Porque en vez de planificar, el presidente improvisa. ¿Qué dice el DNU del viernes? Dice 2 cosas. Por un lado dice, no puede haber reuniones de más de 10 personas en el ámbito, en el espacio público. Pero por otro lado dice, actividades religiosas, culturales, etcétera, tiene un aforo de hasta el 30% de lo que es habitualmente permitido. ¿Cuál de las 2 normas rige en este caso? Claro. No, ¿Rige que es el espacio además en la público o provincia rige que es de religioso? Y además en la provincia de Buenos Aires puede haber reuniones sociales de hasta 10 personas. Pero, a ver, y fíjate la contradicción. Aplicada la norma rajatabla quiere decir que supongamos un templo de 500 personas, podría haber una misa de 166, un tercio, pero esa misma misa no se podría dar al aire libre con más de 10. Está mal hecho, están improvisando, tuvieron un año para aprender y no aprendieron nada. Ahora, ¿nosotros por qué decimos estas cosas con tanto énfasis? ¿Para sacar una ventaja política? No, es para tratar de que esto mejore. Está mal. Están haciendo lo ahí mismo o Kicillof peor dice que el año pasado. que ustedes, la oposición, están aprovechando la pandemia para hacer política. Bueno, Kicillof puede decir lo que quiera. Kicillof se tendría que dedicar a gobernar la provincia, que la verdad, de nuevo, vos tenés ferias en la provincia. Yo no te digo, por supuesto, que
pongámosle protocolo. Pongámosle protocolo, no le estoy diciendo pedirle la factura, no te estoy diciendo transformar en formal una actividad informal, porque eso la verdad tiene que suceder, porque hay muchísima gente que vive de eso y es una actividad que ojalá alguna vez la Argentina pudiera formalizarla en unas políticas de mediano plazo, pero hoy no se puede hacer. Pero ponerle protocolos. ¿Por qué en las ferias de la provincia de Buenos Aires no se puede tomar la temperatura, pasar por un lugar donde haya una cantidad de tiempo que puedas estar? Es al revés. A ver, hay un problema filosófico que el gobierno debió haber corregido ya, que es, vos tenés que poner más actividades con protocolo. Entonces, la actividad con protocolo, tenés muchos aliados sociales. El mozo del bar, cuando vos vas y te sentás y te sacás el barbijo antes del café, te dice, pará, me estás dejando sin laburo. Entonces lo asociás a cuidar. En cambio, lo que hacen es, lo mismo que con la educación, que tiene protocolos, es vas sobre lo que ya está cuidado. Ahora, lo que no está cuidado no cuida nadie. Eso es lo que tiene que mirar Kicillof. Repito la pregunta. Ahora, también, en cierto punto esto no puede darse, pregunto, ¿no? Haciendo una pregunta que podría hacer el oficialismo. Nosotros no tenemos ningún libro, nadie nos enseñó, no hubo ningún antecedente de cómo gobernar en pandemia. Pasó un año, 14 meses, y además tiene la ventaja de que ves en el hemisferio norte lo que pasa 6 meses antes. Nosotros, por supuesto que, a ver, seamos justos. ¿Es una cuestión volátil? Sí. ¿Es algo cambiante? Sí. Eso es, ahora, justamente porque es volátil y es cambiante, las pocas certezas que tenés, las tenés que aplicar a fondo. Una certeza, en las aulas no se contagian. Lo dice la UNESCO, lo dice UNICEF, lo recomiendan todos los expertos internacionales, lo dice la Asociación Epidemiológica Argentina. Todo el mundo dice, en las aulas no se contagia. ¿Me puedes decir para qué vas sobre la educación? ¿Por qué vas sobre la educación? Te dicen por la circulación. Bueno, eso es muy ambiguo, porque entonces también con ese criterio la verdulería o las perfumerías también van por la circulación. En Francia cerraron igual, en Alemania cerraron también. Pero por supuesto, pero vos fíjate, si vos no hubieras dilapidado la energía social, económica, cultural el año pasado, podrías tomar medidas de apertura y cierre. Por supuesto. Francia de repente te cierra 3 semanas, después te dice previsiblemente cuándo va a abrir. Alemania tiene indicadores. Te dicen por tantos, creo que son 100 o 150, 2 saltos cada 100.000 habitantes, hay una previsibilidad en cuanto a cómo cerrás. Esto es el presidente solo peleado con su propio ministro de Educación, que he decidido. Nosotros tenemos que recuperar la autoridad, y la autoridad se recupera con más democracia y más república, y no con esta cuestión que dice a veces, voy a mandar un proyecto de ley de plenos poderes. Yo lo voy a decir una vez más. El presidente construye día a día, sistemáticamente, metódicamente, su propia irrelevancia. Porque se vuelve irrelevante, porque no puede decir nada, no puede decir qué hace con un subsecretario, que se le retoba, ¿qué va a hacer? Lombardi, gracias, Muchas gracias por esta charla.